¿Alguna vez te has sentido atrapado en un momento de incertidumbre, preguntándote si Dios realmente responderá a tus oraciones? ¿Te has detenido a pensar si las promesas que Él hace en su palabra siguen siendo válidas hoy, en una época tan caótica como esta? Es en esos momentos de duda, cuando parece que las circunstancias nos aplastan y el reloj avanza sin compasión, que una verdad eterna debe resonar con fuerza en nuestra mente. Dios cumple sus promesas, siempre, pero lo hace en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Nos cuesta esperar, ¿no es así? Vivimos en una cultura acelerada que quiere todo aquí y ahora. Queremos resultados inmediatos, respuestas instantáneas, y a menudo olvidamos que la obra de Dios trasciende nuestras nociones terrenales de tiempo y prioridad. ¿Por qué no ahora, Señor?, gritamos en oración. Puede que en nuestra desesperación incluso dudemos de su fidelidad. Sin embargo, la Biblia es un testimonio continuo de cómo Dios no solo cumple lo que promete, sino que lo hace exactamente en el momento preciso, de una manera tan perfecta que nuestra comprensión humana no lo puede abarcar. Tomemos, por ejemplo, la historia de Abraham y Sara. Dios prometió que tendrían un hijo, pero pasaron años, décadas, de hecho antes de que Isaac naciera. Imagínate la angustia emocional, los pensamientos de duda o incluso incredulidad que pudieron haber sentido. Pero entonces, justo en el momento señalado por Dios, su promesa se hizo realidad. Tal como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su momento, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La verdad detrás de este texto va más allá de consolarnos en momentos de espera. Es una llamada a la confianza, a la completa certeza de que Dios no solo hace promesas vacías, Él las cumple. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo estas muestras divinas de exactitud y perfección se entrelazan con nuestras vidas, enseñándonos a confiar y esperar pacientemente en un tiempo en que todo parece correr más rápido de lo que podemos manejar. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios decide esperar? ¿Cuál es el propósito detrás de su aparente tardanza? Y, lo más importante, ¿cómo podemos tener fe cuando el panorama parece desolador y oscuro? Estas son algunas de las preguntas que responderemos mientras ahondamos en la maravilla de un Dios que, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, demuestra que su palabra jamás vuelve vacía y que cada promesa se cumple de acuerdo con su reloj perfecto. Prepárate para sumergirte en un relato no solo de paciencia y esperanza, sino de la gloriosa fidelidad de un Dios que nunca falla. Tal vez hoy estés en la espera. Tal vez sientas que tus oraciones se han acumulado en algún rincón del cielo sin respuestas, pero recuerda, el hecho de que no veas el cumplimiento de su promesa ahora no significa que Dios haya olvidado. El misterio de su tiempo perfecto está ahí para ser descubierto. Este es un llamado a confiar más, a esperar con un corazón rendido, y a recordar que no estás solo en este viaje. Otros han caminado antes que tú este camino de fe, y ellos también han visto la fidelidad de Dios en acción. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo Dios cumple sus promesas con exactitud y propósito divino, aunque, para nuestra percepción humana, parezca que tarda demasiado. Consideremos nuevamente a Abraham. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios promete, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Sin embargo, cuando escuchamos esta promesa, debemos recordar que Abraham ya tenía 75 años. Y Sara, su esposa, llevaba toda una vida sin poder tener hijos. A ojos humanos, parecía imposible. Pasaron 25 largos años desde que Dios hizo esa promesa hasta que Isaac finalmente nació. ¿Por qué esperar tanto? Porque Dios estaba trabajando en algo mayor. No se trataba solo de cumplir un deseo personal de Abraham, sino de establecer un pacto eterno a través de su descendencia que, eventualmente, llevaría al nacimiento de Jesús. Cada momento de espera tuvo un propósito. Como nos recuerda Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de José. Vendido por sus propios hermanos como esclavo, traicionado, encarcelado injustamente. Seguramente José tuvo muchos momentos en los que pudo haber pensado que Dios había olvidado los sueños que una vez le dio. Pero Dios nunca olvidó. A lo largo de los años, mientras José permanecía fiel, Dios estaba obrando. En el momento exacto, lo elevó al lugar de mayor autoridad junto al faraón,
haciendo posible que salvara no solo a Egipto, sino también a su propia familia de la hambruna, tal como se había prometido. Podemos ver esta misma precisión divina en el cumplimiento de la mayor promesa jamás hecha, el Mesías. Desde el Génesis, Dios prometió un Redentor que aplastaría a la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 15. Generación tras generación, los creyentes esperaron al Salvador, a veces dudando y otras confiando con fe inquebrantable. ¿Y cuándo vino? Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Este cumplimiento no solo dio sentido a siglos de espera, sino que confirmó que Dios nunca miente. En su economía divina, ni un segundo está fuera de lugar. Jesús llegó cuando el mundo estaba listo, durante una época en la que el Imperio Romano había establecido rutas y caminos que facilitarían la difusión del Evangelio. Hasta el momento de mayor esperanza cumplida fue diseñado en su tiempo perfecto. Estas historias no solo son relatos antiguos, sino que también responden nuestras dudas como creyentes modernos. ¿Por qué debemos confiar en que Dios responderá? Porque no solo tenemos pruebas bíblicas de su fidelidad, sino también innumerables testimonios actuales de personas que han experimentado su provisión en el momento exacto. Piensa en la historia bíblica de Marta y María con la muerte de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 21, Marta dice: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús había esperado intencionalmente. No porque no se preocupara, sino porque tenía un propósito mayor: demostrar el poder de la resurrección. Cuando Lázaro fue levantado de entre los muertos, el impacto de este milagro glorificó a Dios y fortaleció la fe de todos los que estaban presentes. ¿No es esto lo que Dios hace también en nuestras vidas? Espera, tal vez incluso más tiempo del que consideraríamos razonable, pero lo hace porque su plan es perfecto y su tiempo lleva un propósito más allá de nuestra comprensión limitada. Cuando reflexionamos profundamente sobre este tema, nos damos cuenta de una verdad irrefutable: la percepción humana del tiempo nunca podrá igualar la perspectiva eterna de Dios. Mientras nosotros contamos los días, las semanas y los años, preocupados por los segundos que parecen pasar lentamente, Dios está obrando en un plan perfecto, eterno y divinamente ordenado. ¿Qué significa esto para nosotros realmente? Significa que nuestra tarea no es apresurar a Dios, sino confiar en Él. La dificultad para aceptar esto radica en nuestra naturaleza humana. En ocasiones, incluso aquellos que están firmemente arraigados en la fe sucumben al desánimo o la duda cuando las cosas no salen como esperaban. A nivel práctico, esperar en Dios puede ser una lección de humildad, de aprender a entregar el control y aceptarlo como el Señor soberano de nuestras vidas. Pero esto no es una resignación sin esperanza, sino todo lo contrario. Es una decisión deliberada de confiar en que aquel que prometió es fiel para cumplir. Job es un gran ejemplo de esta confianza en medio de circunstancias inimaginablemente difíciles. Perdió a sus hijos, su fortuna, su salud, y aún así dijo: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Job capítulo 19, versículo 25. Job no tenía todas las respuestas, no entendía el por qué detrás de sus pruebas, pero su fe estaba intacta. Y al final, Dios restauró abundantemente lo que Job había perdido, precisamente en su tiempo perfecto. Podemos aplicar esta misma lección a nuestras vidas hoy. Tal vez estés esperando una respuesta específica a tu clamor. Quizás sea una sanidad, la restauración de una relación, un cambio en tu carrera o algo tan simple pero vital como paz en medio del caos. La espera puede ser dolorosa, pero es en ese proceso donde Dios moldea nuestro carácter, nos refina y nos prepara para las bendiciones que ya están en camino. Un pasaje clave para recordar en medio de la espera es Isaías capítulo 40, versículo 31. «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Es interesante que este versículo no promete una respuesta inmediata, sino que garantiza fuerzas renovadas para seguir adelante. La espera no es un tiempo perdido para Dios, es un tiempo de preparación, de enseñanza y de crecimiento. Pensemos por un momento en el principio agrícola. Cuando un agricultor planta una semilla, no espera que germine de la noche a la mañana. Hay un proceso invisible que ocurre debajo de la tierra: la semilla muere, se abre, comienza a echar raíces y finalmente da fruto. Este proceso no se puede apurar. Así también, Dios está orquestando algo maravilloso en nuestras vidas,
incluso si todavía no vemos evidencia de ello. Jesús lo explicó de manera magistral en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Otra lección importante para nuestro análisis es la idea de que los retrasos de Dios no son negativas, sino redirecciones. A veces, lo que percibimos como un no de Dios, en realidad es un todavía no. Mire la historia de los israelitas caminando por el desierto durante 40 años. Desde su perspectiva, Dios los había abandonado en un círculo interminable. Pero en realidad, no estaban listos para entrar en la tierra prometida. Sus corazones necesitaban ser purificados. Del mismo modo, muchas veces Dios nos mantiene en un periodo de espera para transformarnos, para limpiar nuestras motivaciones y fortalecer nuestra dependencia en Él. Y cuando su tiempo llega, ganamos mucho más de lo que habríamos imaginado. El apóstol Pedro nos anima en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Muchas veces, la aparente tardanza de Dios no es por falta de interés en nuestra vida, sino porque sus promesas están alineadas con un plan mayor que busca impactar no solo nuestra vida, sino la de todos aquellos que nos rodean. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo resistimos la tentación de hundirnos en el desánimo? Santiago capítulo 1, versículo 4 nos exhorta, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mientras esperamos en Dios, somos moldeados, hechos completos. La paciencia, esa virtud que tanto evitamos, nos transforma en personas maduras en la fe. Es en este punto donde vemos un patrón bíblico consistente. Cada vez que Dios cumple una promesa, no solo se glorifica a sí mismo, sino que también bendice a su pueblo de maneras inesperadas. Tomemos como ejemplo el nacimiento de Jesús. La espera fue larga, pero cuando finalmente llegó, trajo consigo no solo la salvación prometida, sino una relación personal con el Padre que nunca antes había estado al alcance de la humanidad. Para nosotros, cada momento de espera puede ser una oportunidad para acercarnos más al corazón de Dios. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que deseamos, podemos preguntarle, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este periodo de espera? ¿Qué obra estás realizando en mi vida que me prepara para lo que viene? Al rendirnos a este proceso, descubrimos que la espera no es una carga, sino un regalo. Al final, la espera en Dios se trata de fe. Se trata de confiar en sus tiempos, en su propósito y en su carácter inmutable. Como cristianos, estamos llamados a vivir en esperanza activa, no solo esperando respuestas terrenales, sino aguardando con gozo el cumplimiento final de todas sus promesas en Jesucristo, incluyendo la promesa de nuestra eternidad con Él. ¿Dónde estás en este momento de tu vida? ¿Estás esperando por algo que parece tardar demasiado? Si es así, recuerda que no estás solo. La Biblia, que es nuestro mapa de vida, está llena de testigos de la fidelidad de Dios. Desde Abraham hasta Pedro, desde José hasta María, todos ellos se enfrentaron a un periodo de espera. Y todos ellos vieron cómo las promesas de Dios se cumplieron de maneras que superaron sus expectativas. No pierdas la fe. No pienses que tu demora es un descuido de Dios. Más bien, toma esto como un recordatorio viviente de que su obra está en marcha. Como dice Habacuc capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que, mientras esperas, alaba a Dios. Confía en su carácter, recuerda sus obras pasadas, y camina con fe hacia un futuro lleno de esperanza. Él no falla. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Comparte en los comentarios cómo has visto cumplidas las promesas de Dios en tu vida. Tal vez tu testimonio sea el recordatorio que alguien necesita escuchar hoy. Juntos, sigamos creciendo en nuestra fe y adorando al Dios que siempre cumple en su tiempo perfecto.